Personalmente me encanta la Pascua. Es una época especial, muy significativa para nosotros como cristianos. Es un gusto para mí poder venir a ustedes otra vez por medio de un video. Esta vez voy a hablar de la Pascua. Estamos en un Viernes Santo, donde recordamos el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el centro mismo de nuestras creencias como cristianos, el centro mismo de esta celebración tan especial. Pero la Pascua tiene un doble sentido. En primer lugar, un sentido físico, y para eso voy a hablar de historia. Hace más de 3000 años, el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba cautivo en tierra de Egipto. Allí era esclavizado y obligado a trabajar en condiciones inhumanas. Clamó a Dios, y Dios oyó su clamor. Dios llamó a Moisés como profeta, y por medio de Moisés, Dios sacó a su pueblo, el pueblo de Israel, de la tierra de Egipto. Por medio de Moisés, Dios mostró grandes señales. Por medio de Moisés, Dios abrió las aguas del Mar Rojo, por ejemplo, para que el pueblo pasara en tierra seca. Y así los liberó de la esclavitud de Egipto. Allí se instituyó la Pascua como una celebración, como una fiesta anual, para ellos el principio de cada año. Era un recordatorio de su liberación de la esclavitud de Egipto. Pero también la Pascua tenía y tiene un sentido espiritual. Era una manera de poner en la mente del pueblo la idea de un Salvador, un Mesías prometido que en el futuro vendría para liberar al pueblo de la otra esclavitud, en un sentido más espiritual, de la esclavitud del pecado y la muerte. Y así fue como se instituyó la Pascua. Más de 1000 años después de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, nació Jesús de Nazaret, nació de María y de José el carpintero. Coincidentemente, cuando Jesús nació, el pueblo judío una vez más estaba cautivo, esta vez de los romanos. Jesús de Nazaret vivió una vida humilde, una vida ejemplar, mostró muchos milagros, tuvo compasión por toda la gente, fue un maestro singular. Pero lo más importante que hizo Jesús de Nazaret fue que Él mismo se proclamó, Él mismo se dio a conocer como el Mesías prometido, el Salvador esperado por el pueblo judío hacía tanto tiempo. Aún así, el pueblo judío no lo aceptó. Fue rechazado y sus últimas horas fue puesto preso y el pueblo judío pidió su ejecución. Esas últimas horas de Cristo es lo que celebramos como la Pascua. Muchos en el mundo cristiano conocen esas horas como la pasión de Cristo. Nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días usamos otra palabra. Usamos la palabra expiación. Expiar significa borrar las culpas por medio de un sacrificio. Y eso es lo que hizo Cristo, borró nuestras culpas por medio de su sacrificio. La expiación de Cristo, o sea, la Pascua que ahora recordamos, tiene 3 momentos claves. El primero es la noche antes de su muerte, donde después de cenar con sus discípulos, Jesús fue al huerto de Getsemaní. Allí él oró a su Padre y literalmente tomó sobre sí los pecados y los dolores de la humanidad. Allí sintió en su cuerpo las dificultades de la vida terrenal y nuestras enfermedades. Allí él sufrió tanto que cayó a tierra y sangró por cada poro para sentir sobre sí todas nuestras dificultades. Realmente, como dijo Isaías en el capítulo 53, Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros somos sanados por sus heridas. El segundo momento clave de la expiación fue aquel viernes fatídico, en donde con grandes clavos atravesaron sus manos y sus pies y lo colgaron en una cruz, para morir de una forma ignominiosa. Jesús fue clavado, allí sufrió otras 3 horas
antes de voluntariamente entregar su espíritu. Aquel viernes fue nefasto. Aquel viernes todo se oscureció. Aquel viernes el velo del templo se rasgó. Aquel viernes María Magdalena y María, la Madre de Jesús, y otras mujeres que lo acompañaron, lo veían impotente. Miraban su cuerpo en la cruz y desconsoladas pensaban que su mundo se les terminaba. Aquel viernes tan negro, los discípulos de Jesús, sus apóstoles, que habían visto su poder, lo habían visto caminar sobre las aguas y lo habían visto curar enfermos, estaban desconsolados. Pero ese segundo momento que recordamos con tanta tristeza de la muerte del Salvador fue superado ampliamente por el tercer momento de la expiación, el más sublime, el más importante de todos, el que se dio a la mañana del primer día de la semana, el que se dio en la tumba cuando Jesús volvió a la vida, que ese es el centro del mensaje de la expiación, que Él vive, que después de haber sido muerto, Él volvió a vivir. Esa mañana Jesús se mostró a muchas personas con su cuerpo resucitado y ya inmortal, y borró las tristezas que había generado ese viernes tan negro. Joseph B. Wirthlin, un líder de la iglesia que ya falleció, escribió sobre este momento de la resurrección, y voy a citar aquí. En un instante se enjugaron las lágrimas que habían sido derramadas. Los labios que habían susurrado oraciones de aflicción ahora llenaban el aire con alabanzas, pues Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba ante ellos, como prueba de que la muerte es sólo el principio de una existencia nueva y maravillosa. Cada uno de nosotros tendrá sus propios viernes, días en los que el universo mismo parece deshecho y los pedazos de nuestro mundo yacen esparcidos hechos trizas. Pero les testifico en el nombre de aquel que conquistó la muerte, que el domingo llegará. En las tinieblas de nuestro pesar, el domingo llegará. Y así es, el centro de la expiación es la resurrección. Es el mensaje al mundo de que Jesús vence la muerte, venció la esclavitud del pecado y la muerte física, resucitó como una dádiva universal para que todos nosotros resucitáramos. Y ahí se cumple el simbolismo espiritual de la Pascua, la liberación de nosotros de las garras del pecado y de la muerte. Como miembros de la Iglesia y como cristianos afirmamos la realidad de su sacrificio y de su resurrección. Nos unimos al mundo cristiano y decimos que no es una fábula. Cristo en realidad fue muerto y en realidad volvió a vivir. Cada uno de nosotros tendrá sus propios viernes, como decía aquí hace un rato. Pero cada uno de nosotros puede tener la esperanza en Cristo de que el domingo llegará. Ese es el centro de la vida de Cristo. Si Él no hubiera hecho eso, Él no sería tan recordado. Nadie hizo lo que Cristo hizo. Por eso doy mi testimonio de que Jesucristo es nuestro Salvador, y dado que Él hizo lo que hizo, sin Pascua no habría Navidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.